Hola una vez más y bienvenido a este videoblog en el cual estoy desarrollando un resumen de este libro maravilloso que se llama El Código del Espíritu Santo del autor Perry Stone. Y hoy quiero resumirte algunas líneas importantes del capítulo número 3 que lleva como título El misterio del Ruach HaKodesh. La palabra Ruach se traduce al español de varias maneras. Significa espíritu, significa aliento y viento, mientras que la palabra Ha se traduce como Él al español y la palabra Kodesh se traduce como santo o santidad. En la escritura encontramos tres títulos significativos utilizados para el Ruach HaKodesh: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Y dice el autor que en el tiempo de Cristo su audiencia judía era consciente del Espíritu de Dios y el concepto del Espíritu era identificado como Ruach, viento, aliento y espíritu. Tal vez por eso, en el libro de Juan 3, versos 5 al 8, Cristo comparó al Espíritu Santo como el viento. Leemos en San Juan capítulo 3, verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no puede ser visto, así como el Espíritu Santo tampoco puede ser visto. Y es invisible a nuestros ojos, pero puede ser sentido. Así como el Espíritu también puede ser sentido cuando está presente en medio de nosotros y en medio de una reunión. De igual manera el viento es invisible, pero podemos ver sus efectos cuando se manifiesta. Y lo mismo ocurre con la presencia del Santo Espíritu de Dios. El capítulo 3 es un poco extenso y he resumido todo el capítulo en tres puntos importantes que consideré. Primero, sobre la presencia Shekinah. Segundo, sobre el aliento de Dios. Y tercero, el Espíritu Santo manifestado a través de nuestras bocas. El autor escribe respecto a la presencia Shekinah de Dios lo siguiente: Dios se manifestó en el desierto como un fenómeno de una gran nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22. Estas materializaciones visibles de la presencia de Dios fueron identificadas por los sabios judíos como la Shekinah, una palabra que no se encuentra en nuestras Biblias, pero se utiliza para describir una manifestación tangible o visible de la presencia del Señor. Dios realizó muchas veces manifestaciones visibles en medio de su pueblo durante el desierto, y cuando fueron vistas por el pueblo estaban vinculadas con el tabernáculo en el desierto. Cuando apareció en forma de nube en el tabernáculo o más tarde en el templo de Salomón, se le llamó la gloria de Jehová, y como referencia lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 16 verso 10 y capítulo 40 verso 34 y 35. En hebreo la palabra Shekinah significa Él hizo morar. Ahora entendemos por qué la presencia de Dios fue visible y observada en forma de una nube que descansó sobre la tienda de reunión o el tabernáculo y más tarde sobre el templo. Eso lo encontramos en Números capítulo 9 verso 18 y Segunda de Crónicas capítulo 5 versos 13 y 14. La palabra hebrea que se utiliza para descansó es la palabra shakan, por lo que se dice que la gloria de Dios descansó y habitó en medio de ellos. Por eso podemos entender que en ocasiones, en reuniones de oración, cuando la congregación se junta para buscar al Señor en un ambiente de adoración, suele manifestarse una presencia tangible muy especial de parte del Señor, y a eso se le llama la gloria Shekinah de Dios. El segundo punto que me parece interesante y quiero resumirte es cuando el autor habla acerca del aliento de Dios y escribe lo siguiente: hace muchos años, antes de su fallecimiento, escuché a un hombre que era un célebre especialista de la tradición hebraica decir que durante los días del tabernáculo, cuando la presencia del Señor bajaba al interior de la tienda, habían dos manifestaciones. La primera era el sonido de una respiración de hombre, y la segunda, el sonido de las cortinas expandiéndose hacia el exterior y hacia el interior, como los pulmones de un hombre. Esto fue conocido por aquellos rabinos como el aliento del santo. Y puesto que la palabra hebrea ruach puede significar aliento o espíritu, esto emergió más tarde con el nombre Espíritu Santo. En el relato de la creación, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 verso 2. Aquí la palabra hebrea para movía significa aletear o empollar. Luego en Génesis capítulo 2 verso 7, Dios mismo sopló en la nariz de Adán
aliento de vida. Desde ese momento en adelante, Dios y el Espíritu Santo están siempre en movimiento y dando vida a sus profetas, a su pueblo y a las situaciones de ellos. Esta idea del aliento de Dios moviéndose en el tabernáculo cobra más interés cuando leemos que Cristo sopló sobre sus 10 discípulos, instruyéndolos para que recibieran el Espíritu Santo. En San Juan 20, verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y la tercera parte de este capítulo se trata de la línea de comunicación directa, cara a cara, entre Dios y el hombre. Y aquí el autor escribe lo siguiente: los cristianos de todas las naciones oran en su lengua materna, en circunstancias pacíficas, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, hay veces en que la fe de una persona puede ser débil y tiene incertidumbre sobre cómo debe orar. Esta es una razón fundamental por la cual se necesita un lenguaje íntimo más personal que proporciona el lenguaje de oración del Espíritu Santo. De este punto en adelante, el autor empieza a escribir acerca del lenguaje de oración del Espíritu Santo que el Padre nos ha regalado a todos sus hijos. El lenguaje de oración que nos sirve para tener esa comunicación directa con el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Y ese lenguaje de oración del Espíritu es conocido como el hablar en otras lenguas. El autor escribe lo siguiente: una pregunta común es: ¿cuál es el propósito de hablar en otras lenguas? La respuesta se encuentra directamente en las Escrituras, pero también en patrones formados en el Antiguo Testamento. Se nos dice por el apóstol Pablo en sus cartas que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu habita en nosotros. Ahora, el tabernáculo de Moisés y el templo fueron sitios sagrados en los que numerosos rituales inspirados estaban reservados para el propósito de apaciguar a Dios y acercar a los hombres a Él. En los tiempos del tabernáculo y del templo, Dios habló desde 3 lugares: desde la puerta de la tienda de reunión, segundo, desde el lugar santo, y Dios tenía comunión con el sumo sacerdote desde encima de la sagrada cubierta del arca de la alianza, llamada el propiciatorio. En cada uno de los 3 casos, Dios habló en o desde adentro del mismo tabernáculo. Hoy en día, dice el autor, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él mora, habita en nosotros. Según 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Somos como un templo de Dios vivo e itinerante, pero también el Espíritu Santo habla desde adentro de nuestro espíritu, que en sentido figurado sería el lugar santísimo. Ahora bien, somos un cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Imagínate esto: la puerta es la entrada exterior de la tienda, lo que representaría nuestro cuerpo. El lugar santo se encuentra dentro de la puerta, lo que representaría el alma o la mente. Y el propiciatorio sobre el arca es la cámara más secreta de nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo mora y desde donde nos habla en nuestro caminar diario con Cristo. Dice el autor que nosotros tenemos 3 lenguajes para orar y comunicarnos con el Padre Celestial. Cuando yo me comunico con Dios en mi lengua materna, en nuestro caso el castellano, este sería el lenguaje de mi cuerpo físico y el de mi intelecto. Sin embargo, hay un lenguaje del alma, y este lenguaje es identificado por el apóstol Pablo como gemidos indecibles, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 26. La palabra gemidos que usa Pablo también significa suspirar. Otra traducción dice que son ruegos que no hay palabras para expresarlos. Y el tercer lenguaje que tenemos para comunicarnos con Dios es el lenguaje de nuestro espíritu, y nos referimos al hablar en otras lenguas, o como dicen algunos eruditos contemporáneos, el lenguaje de oración del Espíritu Santo. Y hay unas referencias bíblicas que te voy a leer que el autor pone en este capítulo, donde deja contundentemente comprobado la doctrina de hablar en otras lenguas como lenguaje de oración para los creyentes. Más de 4000 años después de la creación, en el día de Pentecostés, el viento recio llenó la casa donde estaban sentados y repartió lenguas en forma de fuego descendiendo sobre cada creyente. Inmediatamente después empezaron a hablar en otras lenguas o nuevos lenguajes que nunca habían aprendido. Hechos capítulo 2, versículo 4. Pablo luego recibió el Espíritu Santo cuando Ananías puso sus manos sobre él, y después Pablo escribió que también él hablaba en lenguas en 1 Corintios 14, verso 18. En Hechos capítulo 8, cuando Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los discípulos que estaban en Samaria, hubo una manifestación de algún tipo, tal así que Simón el mago quiso ofrecer dinero a cambio de ese don, porque se dio cuenta
demuestra que recibían el Espíritu Santo con una evidencia física. Dice el autor, no hay ninguna razón para dudar que estos creyentes en Samaria hayan recibido en el momento de su llenura la misma manifestación que estaban recibiendo todos los demás de la iglesia en el primer siglo, el hablar en otras lenguas. Hay muchas razones dadas en el Nuevo Testamento para que los creyentes hablen en lenguas o que oren en el lenguaje de oración del Espíritu Santo. Pablo enseñó que su espíritu está orando a Dios cuando usted está hablando en lenguas y que cuando oras en otras lenguas está hablando misterios espirituales. 1 Corintios 14, versículo 2. Pablo también enseñó que un creyente se edifica a sí mismo en el versículo 4. La palabra edificar se refiere a construir una casa, lo que significa que cuando oras en lengua estás construyendo tu casa espiritual o tu propio espíritu. En el libro de Judas, en el versículo 20, dice la escritura, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. La casa que estamos construyendo cuando hablamos en otras lenguas o cuando oramos en otras lenguas es nuestro propio espíritu, ya que cada uno de nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Luego en 1 Corintios capítulo 14, verso 14, Pablo dice que cuando un creyente habla en lengua, su espíritu está orando. Con estos y otros pasajes bíblicos, el autor deja claro la importancia bíblica de usar aquel don maravilloso que el Padre nos ha regalado, que es el lenguaje de oración del Espíritu Santo, como le llama el autor, o como lo conocemos muchos, el hablar en otras lenguas. Y para terminar con el resumen de este capítulo, el Espíritu Santo trae inspiración para que nos podamos comunicar con el Padre Celestial a través de esa lengua de oración sobrenatural y que tenemos que recibirla por fe, porque todo aquel que pide, recibe. Así que si tú no tienes esta experiencia, pídele al Padre, porque el Señor Jesucristo dijo, cuanto más mi Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y el apóstol Pablo escribe que anhelemos los dones espirituales y que abundemos en ellos. Y si uno de los dones me va a ayudar a mi propia edificación espiritual, ¿cómo no voy a pedirlo? Así que te animo a que lo pidas y que abundes en los dones del Señor. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Esto ha sido un resumen del capítulo número 3 de este libro, El Código del Espíritu Santo. Te invito a que compartas este video, reacciona a este video y suscríbete al canal de YouTube para desarrollar más contenido que edifique en tu vida espiritual y que alcancemos a más personas para Cristo. Te espero pronto en el próximo capítulo.